una buena cerveza, un Lareos con cola, la fiesta ya empieza, un vodka naranja, un whisky con hielo, que morao que llevo, alcohol, 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 hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual, alcohol, 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 hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual. Edición de la Ruta del Quinto fue un poco juego de colegas, de amigos que dijeron vamos a animarnos de alguna manera, porque hacer nuestra propia fiesta así un poquito, y nos vinieron a decir, oye, ¿tenéis previsión de quintos? Dijimos, sí, claro. Y dice, bueno, pues pasaremos un grupo de 14, 15 amigos y tomaremos unos quintos y haremos un poquito la ruta. ¿Queréis participar? Pues sí, sí. Y así pasaron. Fuimos haciendo y claro, todo el mundo, como éramos los únicos que hacían camisetas, en aquella época era el único de, hostia, pues todo el mundo venía, oye, pues tantas, yo quiero tantas, y a lo mejor, yo juraría que algún año hicimos 200 y pico. Sí. De los últimos años 200, porque claro, era de, hostia, queremos hacer con los Twistone, que eran los primeros. Luego había más grupos, que luego los Tipsy King, luego se fueron, había cada, de los que estaban con nosotros, luego de, oye, pues yo tengo más afinidad con otro grupo, o tenía más amigos y dice, oye, pues nosotros hacemos la nuestra, digo, porque a ver, o sea, al principio sí, pero luego a lo mejor no se sentían identificados con nosotros. Sí que se seguía bastante lo que ellos decían, eran grupos que eran bastante grandes, eran de los dos más grandes, y la verdad que al ser bastante mayores, y la demás gente, los demás grupitos éramos bastante jóvenes, pues sí que ellos la verdad que lo tenían bastante controlado todo. Inicialmente fueron un grupo de 12 o 15, y el año siguiente ya fueron 30 o 40, pero claro, los niños que cumplían 18 años se querían añadir a ese grupo, y así pues después ahora con los medios, con las redes sociales, tema WhatsApp, tema Facebook, ya unos se hablan con otros, y yo he conocido gente que viene hasta de Menorca y de varios puntos porque tienen amigos aquí que bueno, que saben que se lo pasan bien esos días. Con el paso de los años se ha ido incrementando el grupo. Siempre hemos sido más o menos una base de 25, 30, y la verdad que estos últimos 4 o 5 años ya a la Ruta Quinto llegamos a 80, 90 personas. Hacíamos las camisetas para 80, 90 personas. Sí que es cierto que es el primo de uno, el amigo de otro, el amigo de tal, conoces a casi todos, pero bueno, igual hay un baremo de 20, 25 personas que las conoces simplemente el día de la Ruta Quinto. Quedábamos en el Ateneo y tú no veías a nadie moverse, todo el mundo quedaba allí, todo el mundo con sus camisetas, y todo el mundo quedaba en el Ateneo esperando que dijese de, comienza la Ruta del Quinto. Sí. No había ninguno que dijese de, pues el chupinazo. Ahora estamos en otro bar, ya empezamos a beber. No, todo el mundo estaba allí, era como un chupinazo, pero no era un chupinazo, o sea, subían a un tío encima de hombro y después pegaba 4 cosas después del verano, 4 gritos y venga, que comienza y wow, 4 gritos, una bastada. Todo el mundo para abajo, para el siguiente bar, pero era todo el mundo. Después estaba la charanga, que eso era yo creo que lo más grande de la fiesta, los instrumentos, los tambores, tal, y todo el grupo de gente, que aparte eran muy graciosos y muy amenos con la gente. Después una particularidad que era muy buena era que desde los balcones pues nos iban echando agua, incluso con mangueras, las señoras mayores te tiraban agua, te tiraban de todo, incluso ya habíamos pasado balcones y de inesperado te seguían tirando agua por otro lado. Y luego otra cosa que era muy buena, que antes como iban pasando los coches, que no era una fiesta digamos que era oficial, era extraoficial, pues entonces los coches seguían circulando. Entonces muchas veces nos metíamos en medio y hacíamos el que si no pita, no pasa. Nos metíamos aquí 30 personas y hasta que no pitaba, pues no pasaba. Y la verdad que la gente se lo tomaba de buen rollo. En comparación ahora, que a lo mejor pasa alguno y se pone mala leche, pues antes era hora festivo, estabas ahí de buen rollo y los del coche pitaban, les dejábamos pasar pues educadamente, ¿sabes? Y luego, cuando ya terminaba la fiesta, más que nada, las dos que eran muy buenas eran el dominó humano, que nos poníamos rollo unas, no sé, podían ser 100, 150 personas en la avenida Cataluña, todos rectos, y nos poníamos a hacer un dominó humano. Y entonces se empezaba desde el principio, se caía uno hacia atrás y todos nos íbamos cayendo hacia atrás hasta caer hasta el final. Y luego anécdotas del dominó humano, pues gente que se ha roto un brazo, otro, pues a mí por ejemplo se me rajó el pantalón entero, que se me cayó un gordo encima y me reventó el pantalón. Luego tenían los típicos amigos reventados que cogían y se ponían detrás de las chicas ahí a apretarles un poco. Y nada, la verdad que el dominó humano era como la culminación de la gran fiesta.
Y luego lo último era el trago largo o moralitro, ¿vale? Moralitro viene de que había un chico que ganaba todos los años, que se bebía un litro de cerveza pues en 4 o 5 segundos, que era una barbaridad, se tiró 5 o 6 años ganando. En cuanto a que la Ruta del Quinto empezó con un grupito y ahora se ha masificado tanto, ha tenido que modificarse por la estructura hasta del bar, porque antes era un grupo que entraban dentro, pasaban al lavabo, compartíamos a lo mejor el ratito por dónde habéis estado y tal, qué ambiente hay, y nos contaban un poco cómo se vivía la fiesta. Ahora ya no nos da tiempo a hablar con ellos, pasan por la calle, tenemos que poner mostradores fuera, porque es materialmente imposible que puedan entrar. Si vamos a ver qué es lo primero que hay es una fiesta mayor que históricamente se produce en una época determinada y donde la administración sitúa unos actos, y que en un momento dado, como puede pasar en un futuro en la evolución que tenga las manifestaciones ciudadanas, pues hay una iniciativa que surge y que tiene una resonancia a partir de una serie de personas, en este caso un público juvenil, no todo el público juvenil, pero es un público juvenil con un concepto de fiesta que quizás otras personas no compartan, que es el ir de fiesta a hacer un consumo de alcohol en este caso. Sí que es cierto que luego siempre nos ha querido ayudar un poquito a la hora de, bueno, pues con cordones policiales, digamos que ayudar un poco, digamos, a lo que es la ruta para que vaya más o menos civilizada. El que exista la Ruta del Quinto nunca se ha visto como una competencia en cuanto a la fiesta mayor, como no se ve no se debería ver como una competencia cualquier iniciativa que cualquier persona tuviera, eso sí, dentro de los márgenes que la convivencia, la ley, etcétera, y todas las obviedades que podemos encontrar tenga, ¿no? Llevamos ya 20 años de ruta, que empezó en el 94, y encontrármela dentro de 20 años es difícil pronosticarlo. La verdad yo creo que se va a masificar y que igual el ayuntamiento tendrá que poner medidas para controlarlo, porque puede irse de las manos, porque viene mucha gente y es difícil. No sé, creo que puede llegar a desaparecer. Luego aparte, creo que la gente ya que nos pertenecemos bien a la ruta y tal, pues ahora yo tengo 28 años, dentro de 20 años tendré 48. Los que de verdad sentimos la ruta ya no estaremos ahí, y los niños de hoy en día creo que no tienen el sentido de pertenencia de la ruta verdadera que había, entonces es más fácil de que se pueda pues ir a tomar por culo, así hablando claro. Por lo que te refieres a mí, cómo me gustaría que fuera, pues la verdad, lo de la tradición antigua va a ser muy complicado mantenerlo. Me gustaría que fuera como antes, pero es imposible, es totalmente una utopía. Por lo tanto, me gustaría que más o menos se mantuviera como está, pues que vengan las personas que van viniendo últimamente los últimos 5 años, pero sobre todo pues nosotros seguir haciendo las tradiciones que en nuestro grupo Agonías tenemos, para poder juntarnos un grupo de amigos que somos de San Adrián y sentir nuestra propia ciudad en las fiestas de San Adrián, que al fin y al cabo es lo importante. Yo creo que el mismo grupo que inició, ellos se acuerdan cada año de la ruta y aunque vivan lejos se vuelven a juntar. Lo que pasa que no van con la gran masa. Ellos lo hacen o una hora antes, un ratito antes, pasan y nos saludan y tal, y estamos por aquí, o el día anterior pasan y toman algo, porque es nostalgia, porque es una cosa que casualmente empezó así y se ha ido derivando, pero no participan con el grupo grande. Y luego dentro del grupo grande también se hacen subgrupos, cada pandilla se organiza a su manera y viven la fiesta a su manera dentro de lo que es la marabunta del Quinto, que ya parece la marabunta del Quinto. Por lo que se refiere a las tradiciones, pues la verdad que el dominó humano se ha perdido, la charanga se ha perdido ahora también, el chupinazo también se ha perdido, lo del que pita no pasa se ha perdido. Lo único que se sigue así manteniendo un poquito es lo del agua, que se sigue tirando agua por los balcones. Pero bueno, oye, pues más que nada que antiguamente era mucho mejor la fiesta. Me gusta la fiesta de San Adrián, la Ruta del Quinto 2013. Viene el chupinazo, que cada año es distinto. El sábado tenemos la Ruta de los Quintos, la fiesta verdadera es la callejera. Quieran o no quieran, alcohol, 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 alcohol. Hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual. Alcohol, 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 alcohol. Hemos venido
emborracharnos. Y muy borrachos vamos ya. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. La Georgia de Jalisco. Bye,